Comienza Primera de Corintios 12:5 diciendo esta palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El que no quiere que ignoremos de los dones espirituales es Dios. Por eso, nosotros sabemos y declaramos que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, hablando de la mujer y del varón, el hombre como ser humano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso Dios quiere que nosotros conozcamos de los dones, porque quiere que estemos preparados para cumplir con el propósito para el cual Dios nos llamó. Y Él nos llamó para que viviéramos una vida abundante. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida. Ya nos rescató de la muerte. Ya nos salvó del infierno. Ya nos está llevando a una vida que ahora dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Podemos ser salvos? Sí. ¿Ya somos salvos? Muchos, sí. Otros todavía no son salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque no le han entregado su vida a Jesucristo y no le han llamado a Jesucristo, que es Dios, a entrar a su corazón. Y cuando viene Jesucristo al corazón de una persona, Jesucristo trae al Espíritu Santo con él y nos da su Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesucristo, Jesucristo nos da el Espíritu. Primero la salvación en Cristo y luego Cristo nos da su Espíritu. Pero es casi al mismo tiempo, pero una cosa es primera. La salvación en Cristo. No puede haber perdón de pecados sino por la sangre de Jesucristo. No puede haber limpieza, no puede haber santificación si no es por Jesucristo. Cuando recibimos a Jesucristo, en ese momento Jesucristo dice: ahora toma el Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Alguien dice que es lo mismo. No, no es lo mismo. En esas fracciones de tiempo, llamémosle segundos, minutos, no sé. Lo importante es que mientras tu fe no esté puesta en Cristo Jesús, tú no eres salvo y no tienes al Espíritu Santo. Pero a los que ya le hemos entregado nuestra vida a Jesús, reconociendo nuestros pecados, pidiéndole perdón, arrepentidos y habiéndole dado la espalda al pecado, caminamos hacia la vida abundante que Dios tiene, nos dio su Espíritu. Por eso siempre afirmamos, y no me voy a cansar de decirlo: el que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo. El que no tiene a Jesucristo en tu corazón no tiene el Espíritu Santo. Y si no tienes al Espíritu Santo, no tienes los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego dice: versículo 7 del 12:7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, dice, fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Ya repetí y vuelvo a repetirlo. Grábatelo. Los ministerios fueron dados por Cristo Jesús. El Hijo da los ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, ministerio. Él da el ministerio. El Espíritu Santo da los dones para que trabajemos y obremos. Muchas veces estoy ayudando y extendiendo los ministerios. Las operaciones las da el Padre, son las formas, los modos en los que se hace la obra en el reino, a través de la televisión, a través de la literatura, predicaciones, discos, filmaciones, obras de teatro. Tantas cosas, son tantas operaciones, y en todas esas hay dones y ministerios trabajando. Son las operaciones. Evangelismo a través de barcos. Hay gente que va en barcos y va repartiendo Biblias de nación en nación, proyectando películas, haciendo muchas cosas. Son operaciones en las que Dios Padre manda la evangelización a todo el mundo. Lo importante en esta ocasión es que el Señor nos ha venido dando enseñanza acerca de los dones espirituales. Nos vamos a concentrar en los dones espirituales y vimos que había 3 grandes grupos de dones espirituales: los dones de revelación, los dones vocales y los dones de poder. Los dones de poder, los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia discernimiento de espíritus. Vemos también los dones vocales: el don de lenguas, interpretación de lenguas y el don de profecía. Los dones de poder: el don de fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros. Ya vimos el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. Hoy el Señor nos va a hablar acerca del don de discernimiento de espíritus. Don de discernimiento de espíritus. En 1 Corintios 12:10 dice, no lo busquen porque es una frase nada más: a otros hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Y es muy importante que nosotros entendamos primeramente qué es la palabra discernir. Es muy sencillita. Discernir, dice el diccionario, es un juicio por cuyo medio podemos distinguir una cosa de otra. Es un juicio por medio del cual podemos distinguir una cosa de otra, o varias cosas entremezcladas. Puedes distinguir varias cosas entre otras, varias, o una diferenciarla de otra. También quiere decir distinguir los elementos implicados en un asunto. Eso quiere decir discernir. Pero en este caso, como dice, es un juicio por medio del cual podemos distinguir una cosa de otra. Ahora vamos a ubicarnos en el tema que vamos a discernir. Dice discernimiento de espíritus. Entonces ya no estamos discerniendo cuáles son las frutas en un supermercado que son ácidas, o cuáles son las frutas que son buenas para el estómago y cuáles no. Podemos hacer discernimiento de cosas triviales, pero aquí está hablando no de cosas, ni de objetos, ni de colores. Está hablando de espíritus, discernimiento de espíritus. Entonces tenemos que recordar o ir a la Escritura para poder entender que hay 3 tipos de espíritus y que el espíritu es
un ser espiritual que existe. Y este ser espiritual al que más conoces es al espíritu humano, porque tú eres como ser humano un ser espiritual. Y estás compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Pero también, aparte del espíritu humano, existen otros dos espíritus que no tienen cuerpo. Uno es el Espíritu de Dios y otro es el espíritu demoníaco o el espíritu malo llamado diablo, Satanás, espíritu de las tinieblas. Entonces son los tres grandes espíritus que encontramos: el espíritu humano, el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Dios creó seres espirituales que llamó ángeles. Dios es el espíritu único, creador, sustentador de todas las cosas, es el espíritu supremo. Al mencionar tres grupos de espíritus, no estoy diciendo que son en igualdad. Estoy hablando que hay tres grupos: el espíritu humano, diabólico y divino. Pero Dios es el espíritu divino superior, es el máximo espíritu, porque Él creó a los otros dos, a los espíritus malignos o el espíritu demoníaco, Satanás, y creó a los humanos con espíritu. Entonces Dios tiene una particularidad: Él es el espíritu por excelencia, es el creador de todo lo que existe, aún en el mundo espiritual. Entonces vemos que este espíritu llamado Satanás o espíritu maligno lo encontramos precisamente inspirando lo que terminábamos en el mensaje pasado: la sabiduría. Hablábamos de la sabiduría y quiero nada más entrar tantito para que vean cómo se encuentran muchas veces entremezclados, no los dones, sino la importancia de los dones. Por eso es que les puedo decir que las fuentes de sabiduría son precisamente originadas en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. De tal manera que encontramos la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Y lo veíamos en el mensaje anterior: la sabiduría divina se obtiene por medio de las Escrituras, la palabra de Dios. Por medio de escuchar predicaciones que nacen de la palabra de Dios. Por medio de libros o escritos de personas llenas del Espíritu Santo, que Dios las guió a escribir libros que hablan de la sabiduría divina, que contienen sabiduría divina, consejo divino, cómo vivir con tu esposa, cómo enseñar a tus hijos. Hay libros escritos por creyentes, dirigidos por el Espíritu, que mantienen y dan sabiduría de Dios. Estamos hablando de sabiduría de Dios que algunos seres humanos poseen, porque la han adquirido a través de leer la palabra, libros, oír predicaciones o venir a predicaciones como esta noche. Esta es una muestra de la sabiduría de Dios que Él está dando a través de un mensaje donde Él habla, porque es su palabra y Él es el que la aplica a nuestros corazones. De esa forma adquiere sabiduría divina. La sabiduría del maligno vino de parte de Dios, porque Dios creó al diablo, que no se llamaba diablo, ni se llamaba Satanás, se llamaba Luzbel o bella luz, porque este ángel irradiaba luz y era el que encargado de la alabanza y de la adoración del cielo. Era como un Israel en el cielo, en esta iglesia. Esperemos que se cuide Israel de ese espíritu. ¿No sabían ustedes que Dios, el Dios de este mundo, el diablo, ataca a los directores de alabanza? En muchas iglesias el día de hoy
los directores de alabanza son los más grandes problemas, porque se corrompen igual que Satanás. Cuando ven la gloria y ven la gente, ay, tú eres precioso, qué bonito cantas, qué bien, mira nomás qué espiritual, se te nota, ves, tú llevas a la gente a la adoración. Y dice la Biblia que se corrompió. Bueno, vamos a ver para que vean lo que dice la Biblia. A veces empiezo, me voy así. Ezequiel 28. Vean a Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículos 12 al 17. Rápidamente les leo. Hijo de hombre, levántate, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. ¿Era lleno de qué? ¿Quién le había dado esa sabiduría? ¿Quién creó a este? Está hablando del rey de Tiro refiriéndose a Satanás. Y luego dice, porque si fuera un rey humano, no concuerda con lo que sigue, por eso obsérvenlo. Dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de... ¿Es un ser creado? Entonces no es Dios. Repítelo, el diablo no es Dios. Satanás no es Dios. Él se dice Dios. Algunas gentes creen esa mentira y lo han hecho el Dios de sus vidas. De tal manera que vemos, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Era un querubín. Y luego dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Él era el encargado de guardar y proteger la santidad de Dios. Imagínense. ¡Qué grande era! Por eso es que dice aquí, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y ahí está la respuesta. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré que miren a ti. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esa sabiduría que él tenía, sabiduría divina, le aconsejaba y le decía, no puedes ser Dios. Pero era tanta su gloria, tanto su esplendor, tanto el homenaje, tanto lo que hacían, que dijo, ya nada más me falta tantito. Lo importante es que corrompió su sabiduría. De ahí nació la sabiduría. Discúlpeme, estoy acomodando, me siento incómodo con el micrófono. Vino la sabiduría corrompida. Y esa sabiduría corrompida es la que influye en muchas formas la sabiduría y el entendimiento de la sabiduría humana. Acuérdense que les dije que la sabiduría de Dios Él es omnisciente, sabe todas las cosas. Es una sabiduría perfecta, que no acaba, que nunca termina, que nunca terminemos de conocer. El diablo recibió una sabiduría de parte de Dios. Y esa sabiduría se corrompió, y al ser una sabiduría corrompida es una sabiduría perfecta, es una sabiduría imperfecta, no perfecta como la de Dios. La sabiduría siempre busca que el conocimiento se enfoque
para lograr las metas y objetivos que se buscan. Si tú eres un hombre sabio, vas a hacer que tu conocimiento te ayude para lograr las metas y objetivos. La sabiduría de Dios busca honrar y glorificar a Dios, porque al fin de cuentas es el objetivo de Dios, que todos lo glorifiquemos y estemos en santidad y vivamos con Él para siempre. Esa es la sabiduría de Dios. Busca nuestro bien, nuestra felicidad. El diablo busca con su sabiduría lo mismo, que todos los conocimientos que él tiene se apliquen para lograr su propósito. Sigue buscando su propósito, que los ángeles le den la gloria a él y que la humanidad le dé la gloria a él y no a Dios. Entonces busca siempre desviando eso, y para eso tiene que llevar al hombre a una sabiduría corrompida. Por eso es que hay hombres que buscan con la sabiduría que Él les ha dado sabiduría de tal manera que para hacer negocios, pero negocios corruptos, negocios que no traen lo que tiene la sabiduría de Dios, la bendición para el hombre, las cosas buenas, que sea su felicidad, su salud, su restitución, de que permanezca en sus hogares. El diablo no. El diablo da una sabiduría a los hombres para que hagan negocios, corrompiendo a las autoridades, corrompiéndose a sí mismos. No importa a quién pisan, a quién dañan, a quién lastiman o a quién despiden, con tal de tener más dinero. No que les haga falta, con tal de tener más dinero, con tal de buscar sus provechos y satisfacer sus necesidades. Hombres en los cuales la sabiduría los lleva cómo planear para engañar a su mujer. Inventan, me voy de viaje de negocios y me voy a esto. Y dicen, qué sabios son. Y engañan con sus mentiras y sus engaños a sus esposas, a sus familias, a sus hijos, con tal de conseguir propósitos. Por eso vemos que los celos, las envidias, los chismes, las murmuraciones son producto de la sabiduría demoníaca. Allí en Santiago 3, 15 al 16 leemos lo que el Señor identifica como sabiduría maligna que ataca al ser humano. Santiago 3 dice, porque esta sabiduría, vamos a leer el 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Los celos amargos, la contención, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿qué? ¿Cómo le llama a esa sabiduría? Diabólica. Cuando en una familia hay celos, hay envidias, hay contención, quiere decir discusiones, divisiones, y siempre buscando argumentar. Es que yo pienso que estoy bien, yo pienso que todos justificamos que estamos bien, buscando decir sabiamente, con palabras aparentemente sabias, lo que busca nuestro objetivo, nuestra posición. El esposo la suya, la esposa la suya, los hijos la suya, y ahí no hay más que división, celos, contención, y esa sabiduría aparente no es de Dios, sino terrenal, diabólica. También en la iglesia pasa. Cuando hay reuniones y la gente empieza a dar sus opiniones, unos se enojan porque no están de acuerdo con lo que el otro hermano dijo y lo que la otra persona comentó, y entonces estas frases y esos pensamientos van trayendo celos, envidia, críticas, murmuración, y es aparente, es que yo no estoy de acuerdo con él porque yo pienso que yo estoy bien, mi sabiduría está mejor que lo que él está diciendo o lo que ella está diciendo. Entonces viene el disgusto, el enojo, y para la próxima yo no voy a la reunión porque no se cumplió su gusto. No se cumplió su pensamiento, no buscó el objetivo que trae la sabiduría divina: unir, aglutinar, colaborar, ir a un propósito, bendecir, guiar, dar rumbo a las cosas. Ese es el objetivo de la sabiduría. Con eso estamos viendo que hay tres espíritus: el espíritu humano, que puede ser o mayormente se ha corrompido; la sabiduría divina que viene de Dios; y la sabiduría que viene del diablo. Entonces, ¿cuántos espíritus tenemos? 3. Ahora, ¿por qué es importante entonces el don de discernimiento de espíritus?
porque como dice la frase de descripción del adjetivo, es discernir, nos capacita para discernir los espíritus que hay en este universo y que pertenecen al diablo, al hombre o a Dios, en este caso el Espíritu Santo. Muy bien, entonces el apóstol Pablo en Primera de Juan nos dice la importancia que hay de que nosotros tengamos discernimiento de espíritus. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice la palabra, una frase sencilla: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus. Amados, probad los espíritus. No creas a todo espíritu. Quiere decir que en estos últimos días, a menos que tú tengas discernimiento de espíritus, te expones al peligro de ser seducido por el espíritu del mal. En Primera de Timoteo 4:1 leemos, que dice Primera de Timoteo 4:1, leemos otra cosa. Primera de Timoteo 4:1, ya me lo ganaron. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar. Siempre decimos, ahí viene una persona que es apóstata. Y ahí nos gusta la palabrota porque se oye así medio importante. Pero ¿qué quiere decir apóstata? Apóstata quiere decir una persona que abandonó sus ideales, que abandonó su religión para seguir otra u otros diferentes. Una persona que abandona sus ideales y agarra otros diferentes a los que tenía. O una persona que tenía una religión y la abandona y se aparta totalmente para buscar la diferente. Ahora, le podemos decir apóstata a alguien que tenía una religión errónea y encontró la religión verdadera. Sí. Sí le podemos decir apóstata, porque ¿quiénes les van a decir apóstatas? Los que estaban antes con ella, con esa persona. Nosotros podemos decirle a alguien apóstata que estaba con nosotros y después renunció y se fue a otro. Sí, también podemos decirle apóstata. Lo importante es que la palabra de Dios nos enseña que apóstata es una persona que teniendo unos ideales, unos principios, una enseñanza, se aparta de ella. Y la Biblia nos está diciendo que hay muchas personas que se han apartado de la verdad y están arrastrando a otras para que se aparten del espíritu de verdad para irse al espíritu de error. Y si tú no aprendes a discernir estos espíritus, estamos en un riesgo de sufrir un daño a nuestra propia vida, en la vida de tu familia o en la vida de la iglesia. Acuérdense que los dones que Dios nos dio es para expandir el reino y edificar el cuerpo de Cristo. Pero el enemigo no está callado, ni tranquilo, ni silenciado, no. Está trabajando más activamente y está trabajando contra la iglesia, contra los cristianos. No está trabajando contra los que ya están con él. Los que están en las cantinas, borrachos, o por allá en pornografía, en adulterio, en pederastia, en pornografía, sí. De tal manera que estábamos viendo que todo esto, ¿qué es lo que trae?
Ya no, el diablo no está atacándonos a ellos, está buscando lastimar y dañar a los creyentes, las familias de los creyentes, entonces a la iglesia. Por eso es que dice, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y luego dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y a menos que seamos capaces de discernir quienes entran entre nosotros, qué doctrinas son demoníacas, nosotros somos o estaremos débiles o debilitados para caer en el engaño de este tipo de espíritus. Alguien dirá, bueno, ¿de qué manera? Bueno, lo primero que Dios dice, para que tú tengas discernimiento de espíritus, tienes que recibir de Dios el don. Fíjense, el don de discernimiento de espíritus. Ay, entonces, pastor, cuando usted predicó del don de ciencia, yo le dije, Señor, dame el don de ciencia. Cuando habló del don de la palabra de sabiduría, dice, Señor, dame palabra de sabiduría. Y ahora que está diciendo discernimiento de espíritus, Señor, dame don de discernimiento de espíritus. ¿Y por qué no? Pídeselo. Son los dones de revelación. Son los dones de revelación. Es el Espíritu Santo el que te da el don de revelación para un momento específico y en una situación específica. El discernimiento de espíritus no es para que vayas por la calle diciendo, este tiene espíritu demoníaco, este tiene espíritu de Dios, este tiene espíritu demoníaco. Se sienten adivinos, se sienten que son, no sé, sí, adivinos que andan ahí dándose cuenta, ay, mira, este tiene este espíritu. No, no es para eso. El don de discernimiento de espíritus es, sabemos, como ya, no quiero, pero tengo que repetir, los dones espirituales Dios nos los dio para la edificación del cuerpo de Cristo, para servir, para provecho del cuerpo de Cristo, no para provecho personal, aunque a veces trae bendición personal. Pero no está hecho para que tú utilices el don para andar ahí. Ay, yo discierno los espíritus malignos. A ver, ven para acá. Este que tiene, espíritu del malo que tiene. Ah, no, y ahí empiezas, y te haces el interesante. Andas jugando con las cosas de Dios. Entonces te estás metiendo en otro terreno, porque el que te va a entrar a dominar y a controlar tus pensamientos es el diablo mismo, para hacerte decir cosas que no son de Dios. ¿Se entendió? Tenemos que hacer. Para eso es que nosotros sepamos que tenemos el discernimiento de espíritus de parte de Dios como un don, pero este don se pule. Y vean que todos en un momento dado, Dios nos puede dar discernimiento de espíritus sin tener el don. El don es cuando tú ya eres un máster, porque no es cierto. Es el tener el don, es como aquel que tiene el don de voy a salirme del tema de don de discernimiento de espíritu para hablar del don de sanidad. Es como el que tiene el don de sanidad. Dios le dio el don de sanidad para que lo aplique en situaciones específicas y especiales, donde el Espíritu Santo le diga, pon tus manos y levanta a ese paralítico. Don de milagros. ¿Qué crees que una pierna? Es un milagro, no sanidad. ¿Sí? Sanidad, si es una afección de sordera, lo sanó o empezó a oír. Entonces, ese es el don. Pero leyeron ustedes en la Biblia lo que dice Marcos 15:16. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán. Entonces, el echar fuera demonios, ahí está, miren. Ah, no está. Marcos 16, 15 y 16. Bueno, no.
Entonces dice, estas señales, o 17, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, echarán fuera demonios, pondrán sus manos, es Marcos 16, 15 y 16, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. ¿Quién dijo esas palabras? Jesucristo, nuestro Dios. Entonces quiere decir que todo creyente tiene el poder de poner sus manos y sanar enfermos. Pero no todos tienen. 10, 16, 15, 16 y 17. 16, 17. Marcos 16, 17. Está descompuesta la máquina, sino para no esperar. Ahí está. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera. ¿Hay algún don de echar fuera demonios? No, no hay don. ¿Dónde leyeron en los dos espirituales? Es de los vocales, de revelación o de poder. No hay un don espiritual de echar fuera demonios, pero puedes echar demonios fuera. Ahí dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Hay don de lenguas? Sí. Pero dice que todos los que creen pueden hablar. Entonces es un don donde el Espíritu Santo se lo está dando a todos. Nada más falta que tú desees ese don. Pero Dios, por eso es que muchos predicadores dicen, si eres salvo tienes el don de lenguas, porque se basan en este texto y no están mal. Ahora vean lo que dice, pondrán sus manos, dice, tomarán en las manos serpientes, si vieren cosa mortífera, no les da daño. Ahí nada más quiero por enseñanza, no andes agarrando serpientes, ni andes comiendo veneno para demostrar que eres un creyente en Cristo. Porque eso es tentar a Dios. Está hablando de la cosa circunstancial, donde que si te llega a morder una serpiente, en ese momento declara, yo no me muero, porque soy un creyente en Cristo. Pero no andas buscando las serpientes como unos. Hay unas congregaciones equivocadas en sus doctrinas que llevan serpientes a la iglesia para que la gente las agarre venenosas y vean que no les hace nada. Eso es estar en una locura, estar provocando a Dios. Por eso cuando el diablo tentó a Jesús para que se lanzara del viento, a ver, dice la palabra que te lances y que va a mandar a sus ángeles. Y él le contestó, no tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo derrotó porque le estaba tirando una tentación intensa. Pero bien, entonces dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiere decir que todo creyente puede poner sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero una cosa es tener el don de sanidades. ¿Entendió? Muy bien, entonces con eso estamos viendo que todos debemos de tener discernimiento de espíritus, mas no todos tienen el don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué debemos de tener el don de discernimiento de espíritus? ¿Cómo se obtiene eso, pastor? Lee la Biblia. Lee la Biblia, no dejes de leerla. No dejes de leer la Biblia, porque la Biblia te da sabiduría divina. No dejes de orar, mantén comunión con Dios. Todos los días, aparta tu tiempo, habla con Dios. Habla con Dios. Si tú no estás hablando con Dios, no esperes escuchar la voz de Dios. Si lees la Biblia, ¿la lees por conocimiento? O la lees para que la Biblia, ese conocimiento, con el espíritu que tienes, te dé la sabiduría. No dejes de venir a escuchar la palabra, crece, lee libros que buenos, porque hay mucha porquería de libros que se dicen cristianos. Hasta en eso tienes que tener discernimiento. Hay quien dice, mire pastor, compré ese libro, es una porquería, les digo. Yo lo tengo y los tengo tachados, y el otro día hice mejor depuración. Dije, ¿para qué los tengo ahí? Como diciendo, este libro es errático, es falso, es doctrina falsa, etcétera, etcétera, etcétera. Los pongo ahí, digo, por si mis hijos un día lo agarran, vean que ese libro no es.
Y los tengo así subrayados. Hasta el otro día agarré y dije, ¿para qué guardo? Son porquería. Mejor los agarré, los rompí, los tiré a la basura y dije, jala con esta cochinada. No dejan de ser doctrinas demoníacas. ¿Para qué las tengo guardadas? ¿Para qué? Para que alguien por curiosidad vea, ¿y dónde está lo demoníaco? ¿Y dónde está lo errático? Y dije, va a ser peor. ¿Se me entendieron? Entonces debemos en ese momento nosotros discernir qué libros son, qué libros no son. Y si no sabes, no lo compres. Porque la Biblia dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si no estás seguro, no estás seguro que aquel libro es de Dios y que trae de veras enseñanzas que van a bendecir tu vida, no lo compres y mucho menos lo leas. Por eso es que yo les aconsejo a muchos de ustedes, no vayan a todos los seminarios y congresos que los inviten. Hay muchos falsos profetas que se han levantado por el mundo y están enseñando doctrinas que no son correctas. Hay una familia de aquí, amada de nosotros, que tuvo que irse. ¿Por qué? Porque el varón de la casa empezó a meterse al internet y le empezaron a enseñar que las doctrinas judaicas y que el judaísmo y que tiene que ver el cristianismo con el judaísmo. Sí, sí tiene que ver muchas cosas. Pero empezó a tal grado, que empezó ya a negar a Jesucristo como Dios. Entonces llegó un momento dado en que él mismo dijo, ya no voy a venir aquí porque se están enseñando cosas que no están en la Torá. Ya hablando como los judíos y hablando como aquellos. ¿Qué dicen los judíos? Que el Mesías todavía no ha venido. Entonces están esperando al Mesías. Entonces, estas doctrinas aparentemente no hacen daño, parece con curiosidad, pero cuando se infiltran y se empiezan a meter en la vida de la iglesia, tú tienes que tener el discernimiento para saber si aquella persona está guiando hacia Jesucristo, hacia las cosas que Cristo nos está diciendo, hacia ganar almas a la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un testimonio de un pastor que nos relata y nos dice que estaba una mujer en su iglesia y dice que esta mujer se declaró profeta del Señor. Yo tengo el don de profecía y todo. Dice que él al principio escuchaba sus profecías y veía que eran muy certeras, que se estaban cumpliendo algunas de ellas. Y entonces dice que la fue dejando y empezó a darse cuenta, dice que muchas mujeres iban con ella para que les profetizara ciertos eventos en su hogar, en su trabajo, y iban a buscarla porque ella era una profeta de Dios. Entonces buscaban el consejo profético de la profeta. Y entonces dice que cuando estaba viendo eso, él siguió observando, dice, bueno, no es como que no está muy bien que la gente esté buscándola para buscar el consejo de Dios. Porque nosotros debemos de buscar el consejo de Dios leyendo la palabra, en oración con Él, con nuestro líder, nuestro pastor o nuestra persona que esté bajo nuestra autoridad. Por eso en cada iglesia hay una cadena de autoridad. ¿Sí? Aquí tenemos así sencillo una cadena de autoridad sencilla. El pastor. Después de los pastores están los líderes de red. Después de los líderes de red, tu líder de célula. Después de tu líder de célula, tu maestro de discipulado. Y ahí termina. Tienes que ir tu maestro de discipulado, si no te puede resolver, el maestro de discipulado te va a acompañar con su líder de célula. Y si el líder de célula no, te acompaña con su líder de red. Y te acompaña para que no vaya de decirle y el otro va y se queja y inventa cosas. Tiene que ser bajo la presencia de la persona para que diga, me está diciendo eso y yo no puedo, ¿qué es el consejo que hay que darle? Entonces ahí entrará la palabra de sabiduría que Dios da a los líderes, mayormente a los maestros de la palabra. Dios les da la palabra, les da sabiduría divina porque son maestros de la palabra, ya tienen sabiduría divina, pero les da palabra de sabiduría para solucionar a tal o cual caso. Pero ya no estamos viendo palabra de sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento la persona que están yendo a buscar, que estaban yendo a buscar a esta profeta, dice que él se daba cuenta de que ya no buscaban a Dios,
Ya no buscaban la palabra, ya no estaban orando, ya nada más iban para ahorrarse el trabajo de consultar con su líder, de leer la palabra y de consultar con Dios, y iban directamente con ella. Entonces, cuidadito en esta iglesia, porque estamos hablando de discernimiento de espíritu, que tú estés buscando la dirección de una profeta o de alguien, brincándote el consejo o la palabra de Dios, por ahorrarte el camino. No quiere decir que no debe de ser, yo diría, primero busca el consejo de Dios, busca la palabra, búscala en oración, y después en oración pídele a Dios que vas a ir a consultar a su sierva o a su siervo y que te diga qué es. Y después de eso, proféticamente hablando, dice la Biblia que nosotros debemos de examinar toda profecía. ¿Y cómo la vas a examinar si no conoces la palabra? ¿Se me entiende? Entonces todo va unido. Tenemos que cuidar eso. Entonces, yo no quiero que en esta iglesia se suelten todos ahí profetizando, porque el diablo se puede meter fácilmente y engañar a muchos. Y luego no nos damos cuenta. Y yo no estoy en la congregación desparramado en todas las células. Entonces ustedes son los responsables de cuidarse unos a otros con el discernimiento de espíritu. Primero, porque somos creyentes con sabiduría divina. Segundo, si Dios nos ha dado a muchos, y yo creo que a muchos nos está dando, y si no, no lo va a dar, porque Él sabe por qué lo está haciendo ahorita, porque sabe que vienen momentos difíciles, la iglesia va a crecer y el diablo va a mandar gente que se meta aquí a confundir y a lastimar esta iglesia. Y cualquier iglesia, esto va para los que me ven por internet. Necesitamos el don de discernimiento de espíritus, claro, que es muy necesario y muy útil. De tal manera que esta mujer dice que continuó juntando gente y que este pastor decía, bueno, ¿qué hago? Porque al principio funcionaba bien y ahora dice que fue y la confrontó y le dijo, yo creo que no está haciendo usted lo correcto porque está aglutinando gente alrededor de usted y no debe de ser así. Porque aquí hay un pastor y hay unas autoridades. Y dice que en ese momento ella se molestó y confrontó al pastor y diciendo, lo que pasa es que usted está celoso de mí. Y llevaba a unas secuaces ahí, porque siempre van acompañados de alguien que las acompañe, que les eche porras. Bravo, tú sí, dale duro al pastor. Iba aquí una acompañada. Y entonces oyeron que le dijo, no, pastor, es que ella se le enfrentó y le dijo, usted tiene celos de que yo estoy profetizando. Usted profetiza, pero no lo está guiando. Usted predica, pero las respuestas que ellos necesitan, usted no las tiene. Y que entonces él se quedó porque decían, pastor, yo creo que sí, no ha sido de bendición, que mire, o será que usted tiene celos. Y dice que en ese momento él entró en una duda y diciendo, ¿qué tal si me encuentro luchando contra el Espíritu de Dios? Que realmente esta mujer sí sea una profeta de Dios. Y dice que se arrodilló y después de que los despidió, dijo, bueno, voy a orar. Voy a orar. Dice que se postró. Y empezó a orar. Y dice que después de un tiempo de estar orando, obviamente ayunando, vemos que esta persona dice que el Espíritu Santo le habló a este pastor y le dijo que en una visión le dijo que le mostró que el espíritu que había en ella era un espíritu inmundo. O sea, él orando le mostró en una visión que era un espíritu inmundo. Entonces él volvió a pedir y el Señor le confirmó, es un espíritu inmundo, levántate y combátela. Y dice que entonces se levantó con todo el poder y la autoridad de Dios. Ahora sí sabía que ya no había duda, porque él no quería encontrarse luchando contra Dios. Entonces que fue y la confrontó. Y entonces al confrontarla hubo una discusión y le dijo, se va fuera de la iglesia. Yo les pido a todos ustedes, porque lo citó, que se queden y la dejen ir. Ella se va fuera porque su espíritu no
es el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Es un espíritu demoníaco que vino para hacer este problema y dañarles a todos ustedes, para que su fe esté puesta en ella y no en ella, igual que el espíritu de Mamón. Quieren que por el engaño estamos realmente confiando en el espíritu maligno que está ahí en esa persona, no en la persona, porque la persona ¿qué poder tiene? Entonces es el engaño de Satanás. Por eso la estrategia de Satanás es su mentira, es el más grande poder que tiene, la mentira y el engaño. De tal manera que la confrontó y dice que hubo una gran discusión, un gran problema, y un gran grupo de gentes se levantaron diciendo que el pastor tenía celos y envidia de ella. Y entonces dice que llegó un momento en que él siguió orando y aquella persona no resistió el poder del Espíritu Santo y se fue de la iglesia. Salió de la iglesia, pero tuvo que haber sido confrontada, y ahora el pastor le dio trabajo porque comenzó sutilmente. Por eso cuando alguien busca la gloria de ella, la honra para ella y las cosas para ella, entonces ya cuídate de esa persona, o prende las antenas y empieza a orar que el Señor nos cuide de este tipo de personas. Por eso es importante que veamos un ejemplo bíblico que vamos a encontrar en Números capítulo 16. En Números capítulo 16. El número 16 comienza con un título en algunas Biblias, se llama La rebelión de Coré. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Lo estaban acusando de autoritarismo. Oh, este Moisés, Coré, Datán y Abiram, y 250 de los del consejo. Quiere decir gente importante en la congregación, gente de renombre, dice la Biblia. Dice que se levantaron y le fueron a decir: ¿por qué ustedes se están poniendo sobre la congregación? Ustedes dicen que ustedes son santos y que tienen al Espíritu Santo. Bueno, que no hablaban del Espíritu Santo en ese momento, pero lo que estaban hablando era de eso, de la presencia de Dios, de hablar Dios con ellos. Y entonces ellos dijeron: sí, una gran verdad, ¿que acaso toda la congregación ellos son santos? ¿Ustedes qué supremacía tienen sobre nosotros? ¿Por qué nos tienen que estar gobernando? ¿Por qué nos tienen que estar diciendo? ¿Por qué nos tienen lo que tenemos que hacer? O levántense o no levántense. Y dice que empezaron ahí a acusarle. Y toda la congregación empezó. Eran aproximadamente 2 millones de personas que estaban en el desierto. 2 millones de personas. Una rebelión nada sencilla de controlar. Dice la palabra que Moisés y Aarón, su hermano, que era el sumo sacerdote, porque ustedes tienen que identificar en la lectura de la palabra que Aarón fue nombrado el sacerdote de Jehová, y que él era el que entraba a adorar y a hacer quemar incienso y a estar en la casa del Jehová. Y Moisés era la autoridad que tenía. Y en ese momento dice que él les dijo: muy bien, vamos entonces a platicar. Les dio como una primera oportunidad. Les dijo: necesito hablar. Datán y Abiram, necesito hablar con ustedes.
Y dice que les dijo, contestaron ellos, no iremos. Los mandó llamar para que hablaran con él. Y ellos dijeron, no iremos. Y esa voz se corrió por todo el pueblo. Moisés los mandó a llamar, pero ellos dijeron, no vamos a ir, no tenemos por qué hablar contigo. Y entonces dice que él se postró, Moisés, y habló con Dios. Y les dijo, preséntalos mañana. Y dice que traigan 250 incensarios, eran 250 varones, y traigan fuego para presentarlo delante de Dios. Y dice que una vez que estuvieron ahí delante del tabernáculo, estoy resumiendo porque la historia está más larga, pero de tal manera dice que se pusieron delante del tabernáculo. Y cuando estuvieron delante del tabernáculo les dijo Moisés a Coré, a Datán y a Abiram, les dijo, Dios ha dicho que nos acerquemos delante de Él y que entreguemos incienso, pero Él va a marcar quiénes son los que están con Él y quiénes son los que no están con Él. Ellos hablaban al pueblo diciendo, somos santos, somos del pueblo de Dios, somos uno, Dios nos rescató, pero ¿para qué queremos a estos hombres que se están enseñoreando de nosotros? Vamos a tomar el control de nuestras vidas. Se los olvidaba que Dios había usado a Moisés para rescatarlos de la esclavitud. Se les olvidaba que Dios había mostrado su poder abriendo el mar rojo. Se les olvidó que Moisés había tocado la roca y había hecho salir agua. Se les olvidó que Dios mandaba por la presencia de Moisés con el liderazgo, mandaba la nube para cubrirlos del sol y mandaba la antorcha de fuego de noche. Pero ellos en ese momento estaban seducidos por el espíritu del mal, por el espíritu del maligno, para poderse rebelar contra la autoridad de Dios. No era tanto contra de ellos, de tal manera que en ese momento Dios les dice, apártate Moisés, dile al pueblo que se aparten de ellos. Que se aparten de ellos. Dice que fueron los 70 ancianos con Moisés, porque él les fue a decir, les dijo, apártense de Coré, de Datán y de Abiram y de toda su familia. Apártense de todos los que están con ellos, porque Dios va a hacer algo grande. Si ustedes, les dijo, se mueren de muerte natural, se mueren por enfermedad o se mueren de viejos, quiere decir que Dios no habló por mí. Pero si la muerte de ustedes viene en una forma excepcional o sobrenatural, por ejemplo, que se abriera la tierra y que se los tragara vivos, entonces Jehová habló. Y en ese momento, cuando porque Moisés era un profeta, y Dios escucha la voz de sus profetas. Y entonces dice que se abrió la tierra. Él nomás lo estaba diciendo como por una circunstancia así. O, ahora que ya aprendimos, ¿dónde qué? Palabra de ciencia. Porque le estaba revelando un evento que no se trata de un conocimiento. No es un conocimiento que él tuviera una experiencia de que se abriera la tierra, que se los tragara vivos. ¿Entendió? Dios le estaba revelando en el don de ciencia lo que iba a suceder, por eso le empezó a decretar así. Y al revelarle eso, la palabra de Dios que le estaba revelando se estaba cumpliendo. Y dice que se abrió la tierra. Para eso hay una cosa que me impresiona. Dice que Datán, Abiram y Coré, cuando les dijo, apártense de ellos, ellos salieron afuera de sus tiendas y se pararon así, con toda su esposa, sus hijos y todo, como diciendo, a ver, ¿qué nos vas a hacer? Lean la Biblia, se pararon así, despectivos, delante de Moisés. Así son los espíritus malignos. Así era la mujer esa que retó al pastor. Así son, se ponen soberbios y dicen, ¿qué? Al cabo yo aprendí de Moisés una cosa, me voy a quedar callado y voy a consultar a Dios. Y quiero decirles que en esta iglesia he tenido casos donde he tenido que confrontar y me he quedado callado.
Y le he dicho a Dios, Señor, tú sabes que yo le hablé, tú sabes que yo le dije, corrígete, y no quiso, te presento su causa delante de ti. Y el Señor ha hecho juicio. El Señor ha hecho juicio. De tal manera que yo entiendo eso. Tengan temor de no respetar los espíritus que son de Dios. ¿Cuáles espíritus son de Dios? Aquellos que tienen el don de profetas, de evangelistas, de pastores, de maestros. Respétenlos, porque son dones que Dios ha dado para bendecir a la iglesia. De tal manera que, ¿qué era Moisés? ¿Era Dios? No. ¿Qué era Aarón? ¿Dios? No. Eran siervos de Dios que estaban sirviendo a Dios. Y cuando desobedecemos o nos violentamos contra los siervos de Dios, estamos violentándonos contra Dios. Y para eso es el discernimiento de espíritu, que tú tengas y que veas quién es el que está hablando. Entonces ahí el pueblo estaba como diciendo, sí, todos detrás de Datán y Abiram, ahí estaban en bola. Pero cuando vieron aquello, que se abrió la tierra y se los tragó a todos aquellos soberbios, y se cerró los vivos, se los tragó a todos ellos. Entonces dice que corrieron y huyeron y dijeron, ay, no nos vaya a tragar a nosotros. Y los otros 250 de los hombres principales estaban con su incienso. Los cómplices de ellos eran los líderes. Y los cómplices estaban ahí como diciendo, ay, lo que les pasó, nosotros estábamos mal. ¡Fum! Dice que les cayó fuego y murieron los 250. Y luego dijo Dios, recojan los incensarios, porque el fuego que les había puesto era fuego santo. Y sus incensarios de bronce, derrítanlos, fúndanlos y pongan esas planchas en el altar, para que quede como antecedente de que nadie que no sea llamado por Dios puede traer fuego delante del altar sin que le cueste la vida. Entonces quedó como antecedente en el pueblo de Israel. No contentos con esto, muchos del pueblo, de los 2 millones, dijeron, oye, pero te fijaste cómo Moisés les dijo que se iban a morir y que la tierra se iba a abrir. Él los mató. Pues ¿dónde está el amor del pastor? ¿Dónde está el amor del siervo de Dios? ¿Dónde está que decretó eso contra nuestros hermanos Datán, Corán y Abiram? Y los 250 ya estaban sus esposas, porque se echó a los 250 que estaban con el eso. Pero no dice la Biblia que mató a sus esposas. Pero a lo mejor sus esposas estaban molestas porque ahora eran viudas y estaban quejándose y lamentándose con un montón, y empezaron a quejarse. Al otro día de los que después de que Dios había pasado, ya estaban ahí quejándose otra vez contra Moisés y contra Aarón. Y entonces dice la Biblia que estaban ellos adorando en el altar cuando comenzó una mortandad, y dijo Dios, voy a destruir al pueblo. Y dice que comenzó una mortandad, empezaron a caer, pa, 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 y un muerto. Entonces le dice a Moisés a Aarón, corre, enciende fuego del altar, agarra un incensario y vete entre los que, donde están los que están muriendo, y ponte en medio y pasa el incienso entre los muertos y los vivos, porque el Señor va a destruir al pueblo. Y digo, ay, Señor, ¿me darás el carácter de Moisés? Aprendemos a amar a la congregación. Moisés era que hubiera dicho, me querían matar a mí. Dale chicharrón, Señor. Y todavía después de lo que vieron ayer, siguen, dales más duro. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos. ¿Y qué hizo? Se postró y rogó, y llegó, y el incienso, como dio la orden, métete, para ver si paramos el furor de Jehová, el furor de nuestro Dios. Y dice que en ese momento, cuando llegó Aarón y empezó a tirar el incienso, se paró la mortandad por el ruego y el clamor
de sus siervos. 2 veces lo había impedido, porque un día anterior, cuando estaba Datán y Abiram, los iba a matar a todos, a todo el pueblo. Y lo paró una vez, y esta era la segunda vez. Y dice que sacaron la cuenta de los que murieron en ese día, en lo que corrió y le paró. Si se hubiera tardado 10 minutos, se avienta otros 1000. 14,700 murieron al estar quejándose y hablando mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que nosotros podemos entender y conocer como la rebelión, de tal manera que estos espíritus que había en esa mujer era un espíritu inmundo. El espíritu que había agarrado a Coré y a todos en la rebelión eran espíritus demoníacos, rebelarse contra Dios. Entonces Dios les dio ese discernimiento para entender que aquello no era de Dios. Por eso se plantaron y se defendieron, aunque era la grande mayoría. La grande mayoría. Quiero decirles que hoy día en las iglesias abundan las personas ansiosas por engañar con espíritus de mentira y doctrinas de demonios a numerosos miembros de las iglesias, llevándoselos por sendas equivocadas. Por eso vemos que ahora más que nunca, nosotros como iglesia necesitamos orar para que todos los creyentes de nuestro país y de esta iglesia y de este estado recibamos el don de discernimiento de espíritus. Dáselo fuerte al Señor. Necesitamos el don de discernimiento de espíritus. Por eso vemos que una cosa es tan importante que podemos ver que en 1 de Reyes 22 necesito darles este ejemplo para poder terminar con el don de revelación. 1 de Reyes 22. Encontramos este título: Micaías profetiza la derrota de Acab. Rápidamente. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Lo importante es que había que conquistar. Había que conquistar una ciudad que se llamaba Behemoth de Galaad, algo así. Y estaban 2 reyes. Acuérdense que en esa época Josafat era el rey de Judá y Acab era el rey de Israel. Y entonces Acab, rey de Israel, que era el reino del norte, y Judá, que era el reino del sur, estaban los 2 reyes, tanto Josafat como Acab. Dice que estaban en Samaria, que era la capital del reino del norte, que estaban parados allí al frente de la ciudad, en la puerta principal con su carpa, y sentados en sus tronos los 2 reyes, y estaban ahí sentados con sus ropas reales, con una majestuosidad. Y dice que en ese momento estaban acordando levantarse y unirse para pelear contra los sirios. Y el rey de Judá le dijo, que era Josafat, al rey Acab, que era el rey de Israel del norte, le dijo: mis soldados son tus soldados, mis caballos tus caballos, somos como uno tú y yo. Muy bien, le dice Acab, perfecto. Entonces vamos a levantarnos y armar nuestro ejército y a lanzarnos contra los sirios. Pero Josafat, el rey de Israel, le dice a Acab: oye, ¿habrá profetas que podamos consultar a Dios? ¿Qué es lo que vamos a tener? El consejo de Dios a través de sus profetas. Y luego dice, sí hay profeta, dice, hay profetas de Jehová, dijo él,
Sí, sí hay uno, profeta que se llama Micaías. Dice, pero casi nunca lo llamo porque cada que lo llamo me profetiza cosas contrarias y siempre me anda diciendo cosas malas y ya me cayó gordo, ya no le llamo. Entonces vemos que el rey Acab le dice al rey Josafat, dijo, este Micaías siempre me profetiza cosas contrarias, por eso ya no lo llamo. Dice, pero tenemos 400 profetas. Y dice 400 o 200. Bueno, eran unos 400, creo que eran 400 profetas. Y le dice, a ver, profeticen. Y iba uno tras otro y tras otro. Y todos profetizaban, sí, levántate, oh rey Acab, y ve a darle a los sirios porque le vas a dar duro. Y había un profeta, no sé qué nombre tenía, que dice que hasta se había hecho un cuerno de hierro, o sea, un cuerno de fierro. Y se lo llevó al rey y le dijo, así como está este cuerno, con este cuerno vas a cornearlos y vas a destruir a los ejércitos de los sirios. Y vas a tomar la ciudad que piensas tomar. Y entonces dijo, muy bien, pues entonces vamos a levantarnos. Y le vuelve a decir Josafat a Acab, ya todos nos han dicho lo mismo, todos dicen que vamos, como que me da cosita, ¿no será que escuchamos a Micaías? Ya lo mandé llamar, pero no viene. Y dice que cuando el guardia llegó con Micaías a su casa, le dijo, Micaías, el rey ya recibió profecía de 400 profetas aquí en Israel. Y todos dicen que vamos a ganar en la guerra. Así es que cuídate de profetizar una cosa contraria. Y ya llegó Micaías ahí, el pobre. ¿Qué pasó? A ver, Micaías, dinos, ¿qué va a suceder? Y él dice, pues si te levantas en guerra vas a llegar y vas a conquistar. Y lo mismo les dijo que le habían dicho los 400 profetas. Pero el rey, el mismo rey Acab, sabía que ya Acab, digo que Micaías estaba dándole por su lado. Y cuando alguien te está dando por tu lado, ¿no te enojas? Cuando te dicen, pues está bien, lo que quieres oír, eso te digo. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Al menos a mí me molesta que me den por mi lado. Se los digo. Me molesta porque cuando me doy cuenta me molesta. Yo digo, ese es un mal consejero, es alguien que no debe de estar junto a mí porque me está adulando, está quedar bien conmigo. No quiero esa persona junto a mí y se los advierto. Que yo no me dé cuenta que me estás dando por mi lado. O me dices lo que Dios te dice o si no, apártate. Porque si no, te aparto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Micaías, sí, vas a ganar, vas a derrotar al ejército y todo. Y dijo, mira Micaías, en el nombre de Jehová, dime la verdad. Y ya cuando, oigan lo que dijo el rey. ¿En el nombre de quién? Cuando tú dices, en el nombre de Jesús, ¿qué estás usando? Un nombre que es poderoso, un nombre que tiene autoridad, un nombre que es temido por los espíritus, por los demonios, y en un espíritu de mentira. Y entonces dice la Biblia que Micaías le empezó a decir, bueno, ahí va lo que yo vi. Yo vi en el cielo que estaba el Señor Jehová sentado en su trono y que Él convocaba y decía, ¿quién de vosotros va a ir y le va a decir a Acab que vaya a la guerra? Y porque el plan de Dios era castigar a Acab. Ya le había llegado hasta acá Acab a Dios. Y entonces Dios decidió mandarlo a una batalla donde lo destruyeran a él.
Entonces les digo esto para que puedan entender la profecía, la revelación que Dios le dio a Micaías. Entonces dice que estaban ahí todos y entonces se levantó un espíritu y dijo: yo voy a ir a la tierra y voy a hacer un engaño en todos los profetas de Israel y voy a decirles, a engañarlos de tal manera que ellos vayan y le digan mentira, creyendo que eres tú, pero que no soy yo, un espíritu de mentira. Voy a llevar esa profecía. Por eso todos los 400 profetas que había en Israel estaban profetizando seguros de que ellos estaban diciendo la verdad. Pero un espíritu de mentira que había venido de parte de Dios para castigar. No es que Dios tenga espíritus de mentira, es un espíritu demoníaco que Él estaba dando la orden y el permiso para que hiciera aquello. De tal manera que entonces le dice Micaías, le dice Micaías, dinos la verdad. Entonces yo vi esto, dice, y entonces lanzaron los espíritus mentirosos y Él levantó todos esos profetas que estás oyendo. Ya ves, le dijo Acab a Josafat, ya viste, siempre me profetiza lo contrario. Siempre me profetiza lo contrario. Y luego dice, todavía no termino. Veía yo, después de esto, que te lanzabas a la guerra y veía a todos los hijos de Israel sin su Señor. ¿Quién era el Señor del reino de Israel? Acab. ¿Quién era el rey? Acab. ¿Quién era el Señor? Acab. Y yo lo veía al pueblo sin su Señor, dispersos como ovejas que no tienen quien pastor, y que oían una voz que decía, regrésese cada quien a su casa. Esa fue la profecía de Micaías. Entonces se molestó Acab, y como el rey de Israel, Josafat, había dicho, yo soy uno contigo, voy a pelear aunque sea, pues nos vamos juntos. Y ahí se van a la guerra. Cuando llegaron al frente de batalla, le dice Acab a Josafat, le dice, tú ponte el uniforme de mi rey, yo ponte el uniforme como si tú fueras el rey. Te quedas aquí parado para que te vean la gente. Y para que veas que yo me voy a la guerra, tú nada más quédate aquí parado. Ponte mi uniforme, mi casco, toda mi capa real y todo. Y yo me voy a ir vestido de armadura, aquí forrado de fierros y de malla y todo. Y me voy a subir en un carro y voy a pelear allá. Y el otro, Josafat, dijo, pues está bien, éntrale aquí, yo me quedo aquí, tú peleale allá. Y dice que entonces el rey de Siria había dado esta orden. Todos mis valientes, los principales de mis soldados, no van a pelear contra el ejército de Israel. Busquen al rey Josafat. Busquen al rey Acab. Busquen al rey de Israel. Y cuando lo vean, láncense contra él y mátenlo. Porque una vez que esté él caído, ya ganamos la batalla. Fíjense. De tal manera que dice que se fueron y entonces iban y vieron a Josafat, que estaba con las vestiduras de Acab. Y se fueron con él y ya cuando llegaron ya no iban a dar. Y el otro gritó, ¡ah! Yo no soy. Y entonces dice, no es el rey Acab. Y entonces se quitó la ropa, no soy. Y entonces dijeron, lo dejaron y se fueron a buscar dónde encontraban a Acab. Pero como no le encontraban porque el otro astuto se había disfrazado de soldado y andaba entre los soldados peleando, ¿sí? Entonces la gente sabía que su rey todavía estaba vivo y estaba ya peleando. Pero cuando los designios de Dios son los designios de Dios, su profecía ya fue dada, dice que alguien saltó una flecha y la soltó a la aventura. Y ahí va la flechita. Y dice que que Acab estaba y entre la coraza de metal y las gradas que llevaban de metal se le metió la flecha. Esa flecha que alguien tiró nada más, no contra él. Y ahí va la flecha y él le mete. Y entonces herido lo sacan del campo y empezó a escurrir sangre, pero él, como estaba incitando a sus soldados a la guerra, seguía ahí y
Era un hombre valiente, pero un hombre que no estaba siguiendo a Dios. Y dice que estuvo allí hasta en la tarde, se desangró y murió. Y que entonces se corrió la voz: el rey ha muerto, el rey ha muerto, cada quien váyase a su casa. Y se empezaron a regresar y la profecía se cumplió. ¿Qué estamos viendo con esto? Precisamente que lo claro que Dios nos enseña acerca del discernimiento de espíritus. ¿Cómo no pudieron ellos discernir, diferenciar lo que el diablo les estaba diciendo para lastimar y dañar? Ese espíritu maligno engañó a todos los profetas, pero Josafat sí había entendido que Micaías les estaba diciendo la verdad, pero él sabía que había dado su palabra y tenía que cumplirla. Por eso Dios permitió que Josafat siguiera viviendo, porque él buscó la dirección de Dios, estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios. Él supo lo que iba a pasar porque había creído en esta circunstancia. Y el discernimiento de espíritu es la enseñanza que nos da cómo Dios permite muchas veces, en algunas circunstancias especiales, que un espíritu malo venga para probar o castigar a una persona. En este caso no fue para probar, fue para castigar. ¿Se acuerdan de Saúl? El rey Saúl con David, cuando él quiso matar a David, etcétera, Dios permitió que un espíritu malo atormentara a Saúl. Por eso tú tienes que darte cuenta de la importancia que hay del discernimiento de espíritus. Y en esta noche yo quiero decirte a todos los que están aquí, después de este mensaje, tú sabes que hay el espíritu del mal, el espíritu de muerte, Satanás, los demonios que han capturado nuestras vidas con los pecados, pero que Dios es un espíritu santo, espíritu de vida, que vino a este mundo a través de nuestro Señor Jesucristo, este Dios eterno, bueno, sabio, y a salvarnos y a dar su vida por nosotros, por ti y por mí, de tal manera que este Espíritu Santo viene a hablar a nuestros corazones y a decirnos: tú necesitas a Jesucristo, y esta noche Dios quiere salvarte y perdonarte de tus pecados. Si hay alguien en esta noche que quiere entregarle su vida a Jesús, no te salgas de aquí sin recibir al Espíritu Santo a través de Jesucristo como tu Salvador. Recibe al Espíritu Santo al recibir a Jesucristo y recibe el perdón de tus pecados. ¿Habrá alguien en este momento que quiera hacerlo? Cierre sus ojos ahí donde está. Pónganse todos de pie. Pónganse todos de pie. Pónganse todos de pie. Los que quieran entregarle su vida a Jesús, cierren sus ojos. Y toda la iglesia me apoya, porque en este es un momento de salvación, es un momento de vida eterna. Dile: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida, te pido el perdón de mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Ahora sé que tú eres Dios justo, que castigas la maldad, que castigas el pecado, pero que lo castigaste en la cruz del Calvario, en tu Hijo Jesucristo. Ahora Él es el Salvador, y yo creo que Él pagó por mis pecados en la cruz, y le abro mi corazón. Señor Jesús, te abro mi corazón y te invito a entrar. Límpiame con tu sangre, perdóname todos mis pecados y dame la vida eterna. También te pido, ahora que ya entraste en mi corazón, que me des la presencia de tu Espíritu Santo. Dame los dones espirituales que tú quieres darme en esta noche. Lo recibo en el nombre de mi Salvador,
Amén. Si tú hiciste, dale un aplauso. Si tú hiciste esta oración, yo te invito para que me levantes la mano y me diga: pastor, dele gracias a Dios por mí, porque hice esta oración esta noche. ¿Alguien recibió a Jesucristo haciendo esta oración? Dios te bendiga. Una joven acá. ¿Alguien más? Denle un aplauso. Allá otro joven. Allá otra joven. Pasen rápido. Pasen al frente.